Bueno, mis queridos hermanos, una vez más, muy buenos días. Bueno, hemos avanzado realmente en el tema de la iglesia y creo que ha sido provechoso para nosotros. Y aunque apenas hemos abordado 3 párrafos del capítulo 26 de la Confesión de Fe que habla respecto a la iglesia, lo cierto es que han sido muchas particularidades que hemos considerado. ¿Cuántas cosas hemos sacado apenas de 3 párrafos que hemos hablado, mis queridos hermanos? Y el día de hoy creo que es la enseñanza 17 o 18. De 3 párrafos que hemos considerado respecto a lo que es la iglesia. Cada párrafo ha sido una fuente para profundizar en lo que es la naturaleza, el propósito y la gloria de la iglesia según el diseño de Dios. Eso es lo que hemos visto. Recordemos que los párrafos que hemos tratado hasta aquí nos hablan acerca de la iglesia en su aspecto universal. ¿Sí recuerdan? Eso es lo que venimos hablando. Distinguiendo que entre la iglesia universal hemos distinguido su dimensión invisible, que es esa dimensión donde está compuesta de todos los verdaderos creyentes redimidos por Cristo, y el otro es el estado visible del que hemos venido tratando. Eso tiene que ver con la iglesia universal. Y ahora, habiendo culminado el estudio del párrafo número 3, pasemos a nuestro siguiente enunciado de la confesión de fe, el párrafo número 4. Así que en el párrafo 3 que estuvimos hablando, mis queridos hermanos, una realidad de la iglesia, que mientras la iglesia militante está en esta tierra, hay unas que van a llegar a la pureza y unas realidades, la iglesia tiene impurezas y errores, pero hay unas que van a seguir caminando hacia la pureza, mientras que hay otras que se van a llegar a degenerar de tal manera que van a ser consideradas sinagogas de Satanás. Pero hay una realidad y una certeza de la iglesia, y es que porque es iglesia de Cristo, y porque el reino de Cristo tiene un reino en esta tierra, entonces por eso es que usted y yo tenemos la certeza de que no vamos a llegar a ese punto de la apostasía. ¿Listo? Ahora en este párrafo 4, ¿qué nos dice la confesión de fe de este párrafo 4? Nos dice lo siguiente: la cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo, en quien, por el designio del Padre, todo el poder requerido para el llamamiento, el establecimiento, el orden o el gobierno de la iglesia está suprema y soberanamente investido. No puede el Papa de Roma ser cabeza de ella en ningún sentido, sino que él es aquel anticristo, aquel hombre de pecado e hijo de perdición que se ensalza en la iglesia contra Cristo y contra todo lo que se llama Dios, a quien el Señor destruirá con el resplandor de su venida. Eso es lo que nos dice el párrafo número 4. Pero para esta mañana lo que vamos a tratar y lo que vamos a considerar es la primera parte de este párrafo número 4. Vamos a considerar la primera parte y no la vamos a considerar toda. Vamos a considerar la primera parte de este párrafo 4 que nos habla de Cristo, la verdadera y única cabeza de la iglesia. Eso es lo que nos habla, eso es la primera parte del párrafo. Lo que nos dice es Cristo, la verdadera y única cabeza de la iglesia. Este enunciado, mis queridos hermanos, nos enseña que Cristo, el Hijo de Dios, quien es el único mediador entre Dios y los hombres, ha sido exaltado y ascendido a la diestra del Padre, y allí, desde allí, le ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, como lo dice Mateo capítulo 28, versículo 18. Toda esta potestad, todo este poder, Cristo lo ha recibido de su Padre y manifiesta ese poder. ¿Cómo lo manifiesta? ¿Cómo Cristo manifiesta? ¿Cómo Cristo evidencia este poder que le fue dado por el Padre? Bueno, en lo que nos decía la confesión de fe, en el llamamiento, en el establecimiento, en el orden y gobierno de la iglesia ejercido como cabeza de ella. Así que Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Y cómo nos damos cuenta de que Cristo ejerce este dominio? Bueno, en el llamamiento, en el establecimiento, en el orden y en el gobierno de la iglesia. Así que la relación que Cristo tiene con su iglesia, hermanos queridos, es muy diversa y profunda e imposible de describir con palabras humanas. Es algo muy
muy grande, hermanos. La relación de Cristo con la iglesia es muy profunda, es muy diversa, mis amados. Y aquí lo que vamos a tocar es apenas un aspecto de Cristo como cabeza de la iglesia. Como cabeza de la iglesia. No obstante, las Escrituras nos presentan una galería de imágenes que nos ayudan a vislumbrar la grandeza de este vínculo divino, de esta relación de Cristo con su iglesia. Por ejemplo, hermanos, Cristo es el fundador de la iglesia. Cristo es el fundador de la iglesia. ¿De dónde nace la iglesia? Nace de Cristo, de su obra redentora. Cristo es el fundador, pero no solamente Cristo es el fundador, sino que Cristo es su fundamento. Cristo es su fundamento. ¿Por qué razón es su fundamento? Porque sobre Él, sobre Cristo, descansa toda la estructura espiritual de la iglesia. No descansa en nadie más. Cristo no solamente es el fundador y el fundamento, sino que Cristo es su salvador, porque Cristo dio su vida por ella. Cristo es su dueño, porque la compró a precio ¿de qué? De su propia sangre, mis queridos hermanos. Cristo es su preservador, porque la sostiene y la guarda en medio del mundo. Cristo es su esperanza, porque porque en Él y por Él aguardamos la gloriosa consumación y la salvación de la iglesia. Cristo es su amante y su amado, porque Él se entregó por ella como un esposo perfecto. Cristo es su profeta, porque nos enseña su palabra. Cristo es su sacerdote, porque intercede por nosotros todos los días sin descanso. Y Cristo es su rey, porque Él reina sobre ella con justicia y con gracia. Entonces imagínese, mi querido hermano, que cuando hablamos de que Cristo es la cabeza de la iglesia y de que la unión con Cristo, de la relación de Cristo con la iglesia es muy diversa, podemos ver todas estas cosas, mis queridos hermanos. Todas estas cosas las podemos ver de la relación que Cristo tiene con la iglesia. Así que sin lugar a dudas, entre todos estos títulos gloriosos que nuestro Señor Jesucristo tiene en esa relación con la iglesia, el concepto más elevado que remarca la relación existente entre Cristo y la iglesia es que Él es su cabeza. Cristo es su cabeza. Acabamos de ver todos estos y les acabo de denunciar algunos de los títulos gloriosos de Cristo en la relación con la iglesia. Pero el más elevado, el más significativo, es que Cristo es la cabeza de la iglesia. No es nadie más. Así que tenemos que decir una cosa, que en este sentido, la iglesia universal tiene una jerarquía bien definida. Una jerarquía bien definida. En el punto máximo de autoridad y gobierno, ¿quién se encuentra? Cristo el Señor y Salvador. ¿Por qué razón? Porque el Padre lo exaltó y al exaltarlo le dio ¿qué? Todo poder, toda potestad, tanto en el cielo como en la tierra. Y Él es el Señor de la iglesia. Así que reconocer el testimonio de las Escrituras al respecto de esto tiene muchas implicaciones. Significa que nada ni nadie puede regir los designios de la Iglesia Universal. Nadie, mis amados. Nadie tiene el poder de regir los designios de la Iglesia Universal. Toda autoridad para los principios, toda autoridad para dar y señalar los objetivos, la organización de la Iglesia recaen solamente sobre los hombros del Hijo de Dios, nadie más. ¿Sí? O sea, estamos hablando del gobierno de la iglesia, del establecimiento de la iglesia, de cómo se compone, de cómo se organiza, de cómo trabaja. ¿Quién tiene la potestad? Solo el Señor Jesucristo. Y este puesto de máxima autoridad no fue dado a Cristo por un consenso eclesiástico ni por un autonombramiento de Cristo mismo. Ustedes recuerdan que el miércoles que estuvimos hablando dijimos que a Dios nadie le dio su nombre. Él mismo se lo dio. ¿Sí recuerdan? Bueno, esta autoridad de Cristo, esta máxima potestad del Señor Jesucristo, no se la dio Él mismo, no se la dio una iglesia. ¿Quién se la dio? Dios. Dios se la dio, el Padre. Así que su autoridad es dada por el Padre, quien le invistió de ese poder, dominio y gobierno, como dice Efesios capítulo 1, versículo 22.
Efesios capítulo 1, versículo 22 dice lo siguiente: y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ahí está. ¿Qué nos dice? Que Dios lo dio a Cristo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Así que Cristo es Señor de todo. Cristo es Señor de todo. En Él subsisten todas las cosas. Él es el gobernador. Dios le dio todo poder a Cristo. Pero sobre todas las cosas, ¿Cristo es cabeza de quién? De la iglesia. Qué tremendo, hermanos queridos. Así que para darle un poco más de orden a este asunto, toquemos esto respecto a la cabeza de la cabeza de la iglesia, que es Cristo. Y para darle un poco más de orden a esto, toquemos la realidad de su autoridad. La realidad de la autoridad de Cristo. Hermanos, yo sé que esto lo creemos. Yo sé que esto lo creemos. De que Cristo es la autoridad de la iglesia. De que Cristo es la cabeza de la iglesia. Yo sé que nosotros creemos esto. Pero lo importante es que sean las Escrituras las que nos den ese testimonio real y unificado que afirme y perfeccione nuestros corazones en estas verdades. Es lo que nosotros necesitamos. No basta simplemente con decir yo creo que Cristo es la cabeza de la iglesia. No, que las mismas Escrituras sean las que nos atestiguen y afirmen nuestros corazones en estas verdades. Mire, cuando hablamos en términos de jerarquía de la iglesia, tenemos que empezar, cuando hablamos de jerarquía estamos hablando de un gobierno, ¿sí? Y tenemos que empezar desde lo más alto, Y en eso, en lo más alto, es donde Cristo está exaltado a lo sumo. O sea, no hay nadie que esté por encima del Señor Jesucristo. Nadie, mis queridos hermanos. Pero debajo de Él están todas las cosas. Cristo es el que está más arriba sobre todo, en la jerarquía. Todo. Recuerde que Efesios 1 dijo que el Señor lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Así que debajo de Él están todas las demás organizaciones y elementos que hay dentro de su iglesia. Es decir, hermanos, nosotros como parte de su cuerpo, esta congregación y toda la iglesia de Cristo en todo lugar, como cuerpo, simplemente estamos subordinados a Él. De Él dependemos en todas las cosas, porque Él es la máxima cabeza. Al Cristo ser la cabeza máxima de la iglesia, es su máximo director, su máximo representante, su presidente, su rey alto y su gran gobernante. Eso es lo que vemos nosotros de la Biblia. Según la Biblia, no hay reconocimiento sobre alguien más con este título glorioso y honorable. Es decir, ¿a quién más se le dio el título de ser cabeza de la iglesia? A nadie más, solo a Cristo, hermanos. Esto nos muestra que Él tiene autoridad real, como rey, y real sobre toda la iglesia. Y es en su enseñanza que somos edificados y levantados, mis queridos hermanos. Miren, Efesios capítulo 2, versículo 20 y 21 nos dice lo siguiente. Efesios capítulo 2, versículo 20 y 21 nos dice lo siguiente. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, todo el edificio ¿en dónde se sostiene? En quien, Cristo, en todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Así que mis amados, que la iglesia reconozca una sola cabeza, que es Cristo, no es solamente un distintivo confesional, no es simplemente que usted y yo lo tengamos en la confesión de fe, no, es una afirmación que moldea profundamente la vida de la iglesia, la doctrina de la iglesia y el orden de la iglesia. Saber que solo tenemos una cabeza. Esto significa que todo lo que concierne a la iglesia, su adoración, su gobierno, su disciplina, su misión y su estructura, debe de proceder del mandato ¿de quién? Debe mantener del mandato de Cristo, exactamente, mis queridos hermanos. Así que Cristo no es solo cabeza en sentido espiritual, sino también en ese sentido normativo, organizacional y funcional de la iglesia. Es decir, hermanos, Él rige la iglesia,
no solamente la inspira. Él establece la iglesia, no solo influye en la iglesia. Él ordena la iglesia, no solamente le propone a la iglesia. ¿Ve cómo esto tiene implicaciones para la vida de la iglesia? Porque muchas personas creen que lo que Cristo dice es que propone ciertas cosas allí, como si Cristo estuviera opinando o aconsejando. No, Cristo rige, Cristo establece y Cristo ordena. Por lo tanto, ninguno de los creyentes, ni una junta, ni una congregación, ni un individuo tiene la autoridad de establecer o modificar algo en su iglesia, porque es que su iglesia no es nuestra, según su propia creatividad o conveniencia. Hermano, aquí no cabe la creatividad de nadie. Aquí no cabe la conveniencia de nadie. No podemos pasar por alto la voluntad del Rey soberano. Las decisiones eclesiásticas que no se fundamentan en las Escrituras y en la autoridad de Cristo, por más prácticas, por más populares que parezcan, por más bonitas que se vean, son usurpaciones al trono de la cabeza de la iglesia, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahí está, hermanos. Es decir, tenemos que saber una cosa nosotros aquí. La iglesia no se gobierna por democracia. La iglesia no se gobierna por pragmatismo, por lo mejor que nos parezca. No se gobierna por tradición humana, sino por la palabra del gran obispo y pastor de nuestras almas, que se llama Jesucristo. Exactamente como dice primera carta de Pedro 5:4. Así que, hermanos, hay tres elementos en los que Jesucristo es reconocido como cabeza en relación con la iglesia. Tres elementos. Ya sabemos una cosa, Cristo es la única y verdadera cabeza de la iglesia. Su autoridad real está conferida ¿por quién? Por el Padre, que lo puso sobre todas las cosas, ¿qué? En la iglesia, ¿cierto? Él es cabeza sobre todas las cosas en la iglesia, mis queridos hermanos. Ahí lo acabamos de ver. En Él usted y yo somos edificados. Él es el que rige, Él es el que gobierna, Él es el que ordena, el que establece cómo son todas las cosas. Eso es lo que nos dice a nosotros la Escritura. Sin embargo, hay tres elementos para que usted y yo podamos entender un poquito más lo que es esta autoridad real y cómo es que Cristo es reconocido como cabeza en relación con la iglesia. Y los tres elementos son los siguientes, hermanos. Cristo es la cabeza federal de la iglesia. Cristo es la cabeza orgánica de la iglesia y Cristo es la cabeza gobernante de la iglesia. Y quiero entonces, para terminar esta enseñanza, que observemos brevemente cada uno de estos elementos. Y el primero que vamos a ver es a Cristo como cabeza federal de la iglesia. Y este término no debe ser extraño para nosotros. Cristo como cabeza federal de la iglesia no debe ser extraño porque fue algo visto en la teología de los pactos y es algo que ya hemos escuchado y aprendido mucho. Sin embargo, para recordar esto, entendemos que en la eternidad hubo un consejo eterno de redención. ¿Sí recuerdan? Para poder entender esto de que Cristo es la cabeza federal de la iglesia, es decir, la cabeza legal de la iglesia, en quien somos representados. En este consejo eterno se desarrolló en la historia de la humanidad. O sea, una cosa fue lo que se determinó y se decretó allá en la eternidad con Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso se hizo allá en la eternidad. Pero ese consejo que se dio en la eternidad se desarrolló en la historia humana desde que los cielos y la tierra fueron creados y ese hombre, el primer hombre que fue llamado Adán, fue puesto como vicerregente de la creación bajo un pacto de obras. ¿Sí? En este pacto, bajo el pacto de obras, Adán no solamente era el administrador del Edén, no solamente era el administrador de ese lugar allí tan bonito que Dios había creado, sino que Adán tenía la tarea de ser el representante legal de toda la raza humana delante de Dios. ¿Sí? ¿Lo recuerdan, cierto? Adán, cuando fue puesto en el Edén, estaba siendo probado para que la humanidad pudiese ser llevada a la comunión con Dios eternamente. Para eso fue que Adán estaba puesto en el paraíso. No solamente para cuidar de ese lugar, sino para que ese lugar fuera propicio para la adoración ¿a quién? A Dios. Eso es. Pero Adán
estaba puesto allí en ese lugar como un representante de toda la raza humana. Esto significa que si Adán hubiese obedecido al mandamiento de Dios hasta el final, ¿qué le había prometido Dios? La vida eterna, exactamente. Así que si Adán hubiese cumplido con la tarea que Dios le encomendó hasta el final, ese don de la vida que fue prometido, ¿hacia quién había sido dado? A Adán y a toda la humanidad que él representaba. O sea que esa humanidad que él representaba gozaría de una interminable comunión con su Creador. Sin embargo, ¿qué ocurrió? Todo lo contrario. Hubo desobediencia. Pero cuando hubo desobediencia, la desobediencia traería consecuencias. Y no solamente sobre Adán, sino sobre todos aquellos que él estaba representando. Así que no podemos pensar que el pacto de obras solo fue entre Dios y Adán, sino que Adán era un representante. Lo que hiciera nos beneficiaría o nos perjudicaría a todos sin excepción, mis queridos hermanos. Por eso su caída nos afectó a todos. Y su caída nos separó a todos de la comunión ¿con quién? Con Dios. No obstante, mis queridos amados hermanos, también recordemos que allá en el Consejo Eterno de Redención hubo un maravilloso decreto, uno que fue antes de la fundación del mundo, donde Cristo, antes que Adán, ¿quién estaba primero? Cristo, antes que Adán, fue dado como representante y cabeza federal o cabeza legal de la iglesia para que cumpliese todo lo necesario para la redención de ese pueblo elegido por Dios. Así que antes de que Adán fuera nuestro representante en esta tierra, ya teníamos ¿a quién? A uno que había sido decretado desde la eternidad. Él era el que iba a venir a cumplir todo lo necesario para la redención de ese pueblo escogido. Y es bajo esa estructura que se considera a Cristo como la cabeza federal de la iglesia. Y es así que usted y yo podemos entender Romanos capítulo 5, versículo 19. Romanos capítulo 5, versículo 19, que dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Aquí está, mis amados hermanos, la Biblia reconoce a Cristo como ese segundo Adán, para señalarlo en esa unión representativa de esa humanidad redimida, por aquellos que Dios había elegido desde la eternidad y que Cristo había sido dado como representante y cabeza de ellos para venir en la tierra, ya en el desarrollo de la historia, venir a pagar por ellos. Y cuando Él pagó por ellos, entonces ellos que iban a recibir los beneficios de esa cabeza que los representaba. En este sentido, Cristo es señalado como cabeza y es uno de los aspectos más hermosos de su autoridad. Hermano, lo que Él ganó, ¿lo ganó por quién? Por nosotros. Lo que Él tiene, también lo tendremos nosotros. Todos los beneficios de su salvación son dados ¿a quiénes? A todos los suyos, a todos los suyos. Así que en eso Cristo es nuestra cabeza y en eso Él tiene esa autoridad. Tenemos entonces que Adán es la cabeza representante de la humanidad caída y Cristo el representante legal de la humanidad redimida, que es su iglesia. En eso Cristo es nuestra autoridad. Pero pasemos al otro elemento de que Cristo es cabeza orgánica de la iglesia. Cristo como cabeza orgánica de la iglesia. ¿Qué quiere decir que Cristo es cabeza orgánica de la iglesia? ¿Qué quiere decir esto? Miren, mis amados, decir que Cristo es la cabeza orgánica de la iglesia es reconocer que Él no solamente tiene autoridad sobre la iglesia en términos de gobierno, sino que también está vitalmente unido a ella como fuente de vida, crecimiento y dirección. Así que Cristo nos representa. Cristo es nuestro gobernador, ¿cierto? Cristo es el que ordena la iglesia. Pero mis amados hermanos, ¿cómo crecemos? ¿Cómo somos direccionados?
Bueno, en eso es que Cristo es cabeza orgánica de la iglesia. Es decir, hermanos, esta expresión de que Cristo es cabeza orgánica resalta la relación viva, espiritual y funcional entre Cristo y su pueblo. Y quiero darles algún fundamento bíblico para que usted me entienda lo que yo le estoy diciendo cuando estoy hablando de Cristo como cabeza orgánica. Efesios capítulo 4, versículos 15 y 16. Efesios capítulo 4, versículos 15 y 16 dice lo siguiente: siguiendo la verdad en amor. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué vemos nosotros aquí? ¿Qué vemos nosotros aquí? Vemos la relación vital que existe entre cabeza y cuerpo. La relación vital que existe entre la cabeza y el cuerpo. Mire, yo le voy a decir una cosa: el único cuerpo sin cabeza que yo he escuchado, el único cuerpo con cabeza que yo he visto que puede vivir, es el de una película que se llama El jinete sin cabeza. De ahí para adelante, hermano, no conozco eso. Es decir, esto no aplica para la iglesia, porque la iglesia es un organismo vivo, que sin su cabeza no puede crecer. ¿Y cómo nos está diciendo la Biblia en Efesios capítulo 4? Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. El cuerpo unido a esa cabeza, ¿qué va a pasar? ¿Va a qué? Va a crecer, se va a edificar, va a crecer en amor, va a crecer en virtud, va a crecer espiritualmente, pero solo unido ¿a quién? A esa cabeza. Porque aquel que no está unido a la cabeza, ¿podrá crecer espiritualmente? ¿Podrá edificarse? No lo puede hacer, mis amados hermanos, porque la iglesia es un organismo vivo que está unido a la cabeza. Esa es la relación orgánica de Cristo como cabeza de la iglesia. Y en Juan capítulo 15, versículo 5, Juan 15, 5 nos dice un pasaje muy conocido: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Así que pensemos en términos de un árbol. Un árbol tiene ramas, ¿cierto? Un árbol tiene ramas. Y el fruto de sus ramas, ¿por qué las ramas dan fruto? ¿Por qué las ramas dan fruto? Exacto, solamente por su unión ¿al qué? Al árbol. Si las ramas no estuvieran puestas en el árbol, ¿qué pasa? Una rama que se saca del árbol se seca y se pierde. ¿Es así o no es así? Es lo que dice el Señor. Entonces, hermanos, que Cristo sea cabeza orgánica de la iglesia implica que la iglesia no tiene vida aparte de Cristo. Que toda la vida espiritual que recibe la iglesia la recibe ¿de quién? De Cristo, su cabeza. Él es la fuente de vida y crecimiento espiritual de cada miembro del cuerpo de la iglesia. Y como la cabeza física guía, nutre y coordina el cuerpo humano, así Cristo nos sostiene espiritualmente. ¿Qué más quiere decir que Cristo es cabeza orgánica de la iglesia? ¿Qué implica? Hermanos, que dependemos absolutamente de Él. Dependemos en todo, no solamente para ser gobernados, sino para vivir, crecer y funcionar en este mundo. Sin Cristo no hay crecimiento, sin Cristo no hay fruto, sin Cristo no hay dirección. Así que Jesucristo no solamente es representante de la iglesia, sino que Él es el dador de la vida a quienes hoy componen la iglesia de Cristo. Entonces, hermanos, hemos visto dos de los tres elementos para manifestar la autoridad real de Cristo. Como cabeza representante, como cabeza orgánica y por último, el último elemento es que Él es nuestra cabeza gobernante. Él es nuestra cabeza gobernante. Y en este sentido es el que más se relaciona a la autoridad de Cristo sobre la iglesia, como supremo gobernador. Pero hermanos,
No podremos hablar de Cristo como gobernador de la iglesia si no se tienen en cuenta las otras dos, las anteriores. Primero tenemos que saber que Él fue dado por el Padre y se le dio toda esa autoridad. De que sin Él no podemos crecer. Y siendo conscientes de eso, ¿nos vamos a sujetar a quién? A su señorío, a su gobierno. Su gobierno no es simbólico, hermanos. El gobierno de Cristo no es representativo, como en muchas organizaciones lo es. Que Jesucristo sea señalado en la palabra de Dios como cabeza, es decir, que sea señalado como jefe, como gobernante, como rey de la iglesia, significa que todo designio, toda norma, toda dirección de la iglesia es solamente dada por Él. Y más adelante vamos a ver cómo es que el Señor ejerce de manera viva y práctica su señorío. Pero el punto aquí es señalar este aspecto de su jefe supremo. No hay otro capitán. Cristo es nuestro capitán, Cristo es nuestro Señor y Cristo es nuestro Rey. Y una vez más quiero citarles a Efesios capítulo 1, versículo 20 al 23. Efesios capítulo 1, versículos 20 al 23. Dice lo siguiente, y está hablando de la supereminente grandeza del Señor, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermano, este pasaje es muy claro, es muy claro. O sea, Cristo fue sentado en los lugares celestiales y allí cuando se sentó en los lugares celestiales, ¿qué se le dio? Todo principado. Él está sobre todo principado, toda autoridad, todo poder, todo señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. A Él fue que le dio todas las cosas. A Él fue que fueron sometidos todas las cosas bajo sus pies y, hermanos, fue dado sobre todas las cosas por cabeza a la iglesia. Ese es que es su cuerpo del cual hablábamos ahorita. Así que Dios es dueño de todo. Dios es dueño de todo. Pero cuando hablamos de Dios hombre, que es Jesucristo, como mediador, adquirió una posición de autoridad única y suprema ¿sobre quién? Sobre la iglesia, exactamente. Así que concluimos con lo siguiente, hermanos. Concluimos con lo siguiente. Aunque cada uno de los elementos tienen diferencia, los elementos que acabamos de ver, cabeza federal, cabeza orgánica y cabeza gobernante, no están separados. No están separados. Porque cuando hablamos de cabeza federal, estamos hablando de un pueblo dado por decreto eterno, al cual debe representar para otorgar todas las bendiciones de la redención. Pero como cabeza orgánica, ¿cómo puede Cristo otorgar estas bendiciones? Bueno, cuando somos unidos a Él, porque Él es la fuente de vida, crecimiento, unión y nutrición espiritual del cuerpo. Así que Él es vida y no solamente una ley. Y como cabeza gubernamental, Cristo tiene toda la autoridad y señorío. Él manda, gobierna, disciplina y dirige a la iglesia. Por eso, mi querido hermano, si alguien no está unido a Cristo por la fe, si alguien no está unido a Cristo por la fe, no pertenece ¿a dónde? No pertenece al cuerpo que es la iglesia, ¿cierto? Aunque esté físicamente dentro de una iglesia. Así que una iglesia que no busca la vida, la nutrición y la dirección en Cristo, ¿cómo va a terminar? ¿Cómo va a terminar una iglesia así? Como lo hemos visto, seca y termina siendo una sinagoga de Satanás, desunida y confundida, hermanos, porque el crecimiento sano y espiritual de la iglesia no depende de estrategias humanas, sino de la sujeción real y práctica a su cabeza, que es Cristo. Por eso, hermanos, como iglesia, cada uno de nosotros debe funcionar en dependencia del Señor y en comunión con los demás, y no como un órgano aislado. Usted y yo somos un cuerpo que tenemos una cabeza a la cual nos sometemos para ser dirigidos y gobernados. Amén.
Oremos al Señor.